En algún lugar del infinito un guardián observador se encontraba pensativo, en eso llega un compañero y nota a su amigo: oye, ¿estás bien? Si es solo que, por fin me dieron permiso de traer a personajes de un universo y hacerlos reaccionar otros. ¿Y cuál es el problema? Que quiero traer un universo que nadie haya traído. ¿Alguna sugerencia? Pues, mi hermanita empezó a ver ese universo de hadas hechiceras y magia. Recuerdo que también te gustaba, que se llamaba Wings Club. Si ese, el guardián se queda pensativo un momento, es una gran idea. Tú trae a los personajes, yo iré a preparar todo. ¿Ya cuáles personajes? Todos. Y anula sus poderes. No podemos tener peleas. Bien amigo. Minutos después. Bien, ya está todo listo, aunque siento que olvide algo. No debe ser importante. Bien, ya puedes traerlos. Yo. Muy bien, no como a nadie se le ha ocurrido esto. Mientras tanto en el universo 172, 96, 39, 45, Wings Club, todos los personajes principales, secundarios, terciarios, villanos y solo antagonistas repentinamente serían transportados a un lugar que desconocían. Parecía ser una sala de cine muy lujosa. Bloom. ¿Dónde estamos? Bloom miraría y vería a todos sus familiares y conocidos. Abro paréntesis. Son de después de la temporada 8. Cierro paréntesis. Musa. No lo sé, lo último que recuerdo es que estaba en mi cuarto y luego aparecía aquí Estella. Sí, seguro nos secuestraron, aunque admito que quien nos secuestró sabe tratar muy bien a los prisioneros, dice al ver lo lujosos que eran los asientos. Tecna. No comprendo nada de lo que pasa, estresada por lo antes mencionado. Creí que siempre tenías respuestas a todo. Pinky. Al oír eso las Winx voltean a ver la sección de asientos de al lado y se impresionan al ver a las Trix, pero no solo están sino todos los villanos que habían enfrentado Bloom. Baltor. Grita para levantarse junto con sus amigas y transformarse en Cosmix, pero nada sucedería. ¿Qué ocurrió con nuestra magia? Yo puedo contestar todas sus preguntas. Entonces aparezco frente a todos ellos, pero veo que se ponen en guardia listos para pelear. Ahí sí. ¿Quién eres y por qué estamos aquí? Red. Esas son excelentes preguntas y las contestaré. Mi nombre es Red John y soy un guardián universal. Los guardianes universales somos los seres de quinta dimensión que diseñan, crean y vigilan universos. Somos dioses si así quieren verlo. Nosotros creamos su mundo y escribimos todo lo que han hecho y harán, y uso esta forma porque es lo que sus cerebros pueden entender, y los he traído a todos para que reaccionen a otros de esos universos y luego los devolveré a su universo. Pero tranquilos, deje el tiempo congelado en su universo hasta que vuelvan. Lo cual sorprende a los presentes, no se van a perder de nada. Veo cómo me miran, eso no es nada para un ser como yo. El espacio, la materia y el tiempo son mi patio de juegos, pero bueno, no teman, ninguno está en peligro y no se preocupen si quieren algo de comer o de beber. Presionen el botón verde a su izquierda, piensen en lo que se les antoja y se materializará frente a ustedes, mientras sea comida o bebida. Si se manifestará hoy. Ahí sí tengo un regalo para amenizar tu estadía aquí. Ahí sí. ¿Y un regalo? Dice la hechicera de pelo azul. Con mi control abro un portal y de ahí sale una pequeña volpina blanca. Tanto las Winx como Sky la reconocerían como la que las atacó en el planeta Diamante, pero ahí sí la llama por un nombre. Ahí sí. Zafiro. Dijo sorprendida, pero su tono sonaba feliz. Red. Y no es todo, mi brujita de hielo. Chasqueo los dedos y la zorrita es iluminada por una energía dorada para tomar una silueta humana para luego revelar a una niña más bajita que Icy, pero compartiendo un enorme parecido con la hechicera hasta que la niña habla. Zafiro. Hermana. Grita a la niña para correr hacia la hechicera y abrazarla con amor. Icy. Zafiro. O esto es un milagro, dice con alegría las Winx, y todos los demás están confundidos ya que parece hay pedazos de la historia de Icy que desconocían. Red. Antes que pregunten se los diré, dije porque sabía que querrían saber quién era esa niña y qué relación tenía con la bruja del hielo, y luego de contárselos algunos estaban sorprendidos, otros con pena y la minoría sentía culpa por cómo juzgaron a la hechicera Bloom. Icy y yo, lo lamento. Icy. Ahórratelo, hada, dice mirando de reojo a Bloom. Baltor. Bien, ignorando esta cursilería, ¿a qué nos harás reaccionar? Pregunta cruzándose de brazos. Red. Bueno, reaccionarán a otros universos, algunos ajenos a ustedes y otros serán versiones alternas de ustedes, y como no tenemos mucho tiempo los universos serán resumidos en vídeos del género musical rimante y constante que los mortales llaman rap, pero sin más que decir, ojos a la pantalla. Buscamos asegurar, contener y proteger toda criatura que presente una amenaza o riesgo para la humanidad. A estas criaturas las denominamos SCP. ¿Cómo? ¿Escapó de sus celdas? Repito, ha escapado de sus celdas. Todas las unidades busquen refugio. Huyan lo antes posible. ¡Salgan de aquí! Con el público Bloom. ¿Qué es lo que estamos viendo? Tecna. Dice que algo se escapó de su contención. Icy.
¿Qué es eso de Fundación SCP-Red? La Fundación SCP es una organización de la Tierra de ese mundo con colaboración absoluta de todos los gobiernos cuya función es contener y estudiar individuos, lugares, objetos o entidades anómalos, lo que significa que su naturaleza o existencia va en contra de las leyes naturales de cualquier tipo de apne. ¿Y son peligrosos? Red algunos y otros no, por eso se crearon las categorías de contención, aunque no se basa como tal en la peligrosidad de la anomalía sino en su dificultad de contención. Seguro, son SCP completamente inofensivos que no suponen peligro. Por ejemplo, SCP-659, que es un gato. Lo raro es que está por la mitad. Se impresionan al ver la imagen, a pesar de que claramente no tiene su parte inferior y vive perfectamente como si estuviera completo, pero fuera de lo inquietante es un gato doméstico normal, por eso es clase seguro. Luego la clase Euclid es asignado a los SCPs cuyo comportamiento no puede predecirse infaliblemente, ya sea porque el objeto es sensible, se comporta fuera del conocimiento científico actual, o su naturaleza es simplemente poco conocida en la actualidad. No son necesariamente agresivos, algunos son muy amables. La clase Keter, SCPs que muestran una hostilidad vigorosa y activa hacia la vida humana, la civilización o el espacio-tiempo, los cuales son capaces de una brecha de contención y se les ponen una inmensa cantidad de recursos para su contención y siempre hay riesgo de fuga. Y por último la clase Apolión, anomalías que no pueden ser contenidas, que se espera que rompan la contención de forma inminente o algún otro escenario similar, y cuando ocurra será el fin y no habrá salvación. Pero aquí vamos a conocer algunos de los mejores y clásicos. Por ejemplo, el primero dentro de la pantalla. Comenzaba yo, estoy acostumbrado a ver el canal muerto. Sé que vas a palmar y no es falsa, el arma que tras la más callarás, las ganas del mal habrá. Trabajar para dar calidad a la masa humano que has dejado atrás. Me pongo los guantes, me tocan balsamar. No necesito ningún seguimiento de protección, pues para mí no hay procedimiento de contención. La peste bubónica es tan icónica como irónica, verás. Para mí tan solo eres una pulga más, que la muerte negra te coge su... Fuera de la pantalla, Bloom. ¿Es un médico de la peste? Dice ya que ella vivió en la Tierra y conoce esa parte de la historia. Musa. Como que no tiene procedimiento de contención ella. Sea como sea, su estilo de ropa es horrible. Darkar. Oye, si vas a servir de algo explícanos. Yo. Primero, cuida tus palabras y segundo, está bien, les leeré el archivo de la anomalía. Este es el SCP-049, nombre clave el médico de la peste, clase Euclid. SCP-049 es un ente humanoide de unos 1,9 metros de estatura, que tiene la apariencia de un doctor de la plaga medieval. Si bien SCP-049 parece llevar los ropajes gruesos y la máscara de cerámica propias de esa profesión, sus prendas parecen haber crecido a partir del cuerpo de SCP-049 a lo largo del tiempo y es casi indiscernible de la forma que pueda haber bajo ellas. Los rayos X indican que, a pesar de esto, SCP-049 tiene una estructura esquelética humanoide bajo su capa exterior, o sea que no es ropa, es su piel. SCP-049 es capaz de hablar en varios idiomas, si bien prefiere el inglés o el francés medieval. Aunque SCP-049 es cordial y coopera con el personal de la Fundación por regla general, puede irritarse notablemente o volverse agresivo en ocasiones en las que siente que se halla en presencia de lo que llama la pestilencia. Si bien la naturaleza precisa de esta pestilencia es desconocida, porque siempre que se le cuestiona sobre eso busca desviar el tema o abiertamente niega la pregunta. SCP-049 será hostil hacia aquellos individuos a los que vea como afectados por la pestilencia, llegando a ser necesaria su restricción física al encontrarlos. Lo malo es que al mínimo contacto con su piel todas las funciones del organismo cesan, o sea que mueres al contacto. Luego, a través de una cirugía, convierte a su víctima en una especie de zombies cuyo único propósito es seguir sus órdenes. Todas quedarían impactadas y algo asustadas con eso último, excepto algunos villanos que les interesaría. Baltor. Esas son habilidades muy interesantes, Darkar. Si con ellas conquistar el universo mágico sería cosa de engañarlo para ayudarnos y acabar con las Winx. Yo. Bueno, eso no sería fácil, ya que tal vez tenga la perspectiva de la realidad alterada, pero no es estúpido. Pero bueno, sigan viendo dentro de la pantalla. Las progradas quedadas son acompañadas por su rara voz. Si no tienes miedo seguro irás y la base bajó. Muchos más pisos de los que esperas. Desciende al abismo, subida amena. Ya tienen la excusa de usar ascensor y nunca las escaleras. Linterna no necesitas, tampoco es que lo permita. El guía vigila suficiente inquina un ser que en la zona vida infinita que descendió al abismo. Nos mostró, te visita, su terror cuando grita. Fuera de la pantalla, Stormy. Unas escaleras. ¿Qué tienen de peligroso unas inmundas escaleras? Yo.
Bueno, cabeza de algodón de azúcar, el SCP-089 nombre clave el pozo de las escaleras clase. Euclid SCP-087 es una escalera de tramos con rellano sin iluminar. Cada tramo de escaleras desciende en un ángulo de 38 grados y tiene 13 escalones, antes de alcanzar un rellano semicircular de aproximadamente 3 metros de diámetro. El tramo de descenso sucesivo está situado a 180 grados en la plataforma de cada piso. El diseño de SCP-087 limita al sujeto a un rango visual de aproximadamente 1,5 pisos. Una fuente de luz es requerida para cualquier persona que explore SCP-087, pues dentro no hay aparatos lumínicos o ventanas. Las fuentes de luz de potencia mayor a 75 watts han demostrado ser ineficaces, pues parece que SCP-087 absorbe la luz en exceso. Pero lo que hace a estas escaleras es que son infinitas, lo que sorprende a todos es que una vez que bajas no puedes volver a subir ya que también se vuelve infinita hacia arriba Tecna. Ya veo, lo malo es que cuando bajas no hay vuelta atrás y estarás condenado a bajar hasta morir de agotamiento Stony. Retiro lo dicho, asustada al escuchar la descripción, Darcy. Si son tan peligrosas ¿por qué no simplemente las demuelen yo? No es tan fácil si las demuelen su capacidad anómala se transportará a otras escaleras en cualquier parte del mundo. Actualmente se ubican en el sótano de un campus, lo cual es fácil de contener ahora imagina si se transporta a una escalera pública o a una casa habitada Laila. Creo que ya podré confiar en las escaleras Estella. Estoy de acuerdo con lo que dice es mejor el ascensor yo. Claro, bueno vamos con lo que sigue dentro de la pantalla. No quiero que me mires a la cara. Para allá voy a matar, a degollar a cualquiera que mi rostro haga mostrar. Me temes por mi altura, los Lakers me quieren fichar. Dudas, entonces ¿por qué se paran al verme jugar? ¿Qué tan grandes para degustarte a mejor calidad? Con el público, todos darían un grito al ver al chico tímido Estella. Con esa cara yo tampoco quisiera que me vieran nunca Tritanus. Y decían que yo era feo ahí sí. Aún lo digo, dice la hechicera a su ex mientras su hermanita se abrazó a ella por el susto de ver a ese monstruo, Faragonda. Señor John ¿puede explicarnos qué es esa criatura yo? Bueno ese es el SCP-096 nombre clave el chico tímido, clase Euclid es una criatura humanoide que mide aproximadamente 2.38 metros de altura. El sujeto muestra muy poca masa muscular, el análisis preliminar de masa corporal sugiere una desnutrición leve. Sus brazos son extremadamente desproporcionados con respecto al resto del cuerpo del sujeto, con una longitud aproximada de 1.5 metros cada uno. La piel carece prácticamente de pigmentación y no hay indicios de que posea vello corporal alguno. La mandíbula de SCP-096 se puede abrir 4 veces más de lo normal que un ser humano promedio. Otros rasgos faciales siguen siendo similares a un ser humano promedio, a excepción de los ojos, que también están desprovistos de pigmentación. Aún se desconoce si SCP-096 es ciego o no. No muestra signos de ninguna función cerebral elevada y no se considera como sapiente. Normalmente es muy dócil, los sensores de presión en el interior de su celda indican que dedica la mayor parte del día deambulando por la pared este. Sin embargo, pero cuando alguien ve el rostro de SCP-096, ya sea directamente, a través de una grabación de vídeo, o incluso una fotografía, entrará en una fase de considerable angustia emocional. SCP-096 cubrirá su rostro con sus manos y comenzará a gritar, llorar y balbucear incoherencias. Aproximadamente de 1 a 2 minutos después de la primera observación, SCP-096 comenzará a correr hacia la persona que observó su rostro y la matará de forma espantosa para luego devorarla de un bocado en lo cual es el implacable. Ni siquiera tanques y misiles pueden detenerlo una vez cruzó el océano Atlántico corriendo para atrapar a alguien en Europa. Ahí sí. Espera, si alguien ve su rostro incluso en una imagen o video. Yo. Sí ahí sí. Y no es su rostro lo que estamos viendo ahora. Al darse cuenta de eso todos entrarían en pánico. Sky. Entonces vendrá por nosotros grita para él y todos los hombres sacar sus armas. Zafiro. No acabo de volver a ser humana, no quiero morir ahora. Grita la niña para que Aisy la aferrara más a su pecho de forma protectora. Yo. Tranquilos pusieron sellos de realidad para evitar que se percatara de que lo vieron, porque si los pusiste cuando te lo pedí ¿verdad? Miro al guardián que me ayudó a preparar el lugar. Guardián. ¿Recuerdas que dije que sentía que olvidé algo? Era eso yo. Eres un burro, restauraré su magia.
Grito a todos para tronar los dedos y todos los presentes sienten como sus poderes regresan y justo a tiempo para escuchar un horrible grito en toda la sala. Para luego la pared ser demolida por el chico tímido que cargó contra los presentes. Ahí sí, sería la primera en reaccionar tratando de congelar a la criatura, pero tan rápido como era envuelto en el hielo lo destrozaba sin esfuerzo alguno. Entonces el chico se lanzaría a atacar a los espectadores, pero yo lo detendría en el aire para noquearlo y borrar su mente de los últimos 15 minutos para transportarlo a su universo en su cámara de contención. Yo me disculpo por eso, iré a asegurarme de que los sellos estén puestos, mientras ustedes vayan a descansar y recupérense del shock. Todos los personajes irían a las zonas de recreación que puse para ellos mientras yo ponía los sellos de realidad. 25 minutos después todos volverían ya más tranquilos, además que cambié sus recuerdos para evitar traumas. Yo de nuevo me disculpo por el inconveniente, pero bueno, hay que seguir viendo en la pantalla. Cuando abre sus puertas, la muerte está cerca y te llevará a la oscuridad. Todas las manchas negras que vieras, para que lo entiendas, son un pasadizo hacia mi portal. En nombre del viejo recordarán cadáver que se adueña del cuerpo de los demás. Cualquier mortal, miles de víctimas son a las que he hecho sufrir. Samara Morgan no soy yo, el nuevo de Rick. Con el público todos sin excepción se horrorizan al ver al viejo Stony. ¿Qué mierda es eso? Parece un cadáver descompuesto. Estella. Por una vez estoy de acuerdo con la bruja, es a lo mucho desagradable. Bloom. ¿En serio esa cosa está viva? ¿A qué se refiere con portal? Yo. Esa criatura posee una dimensión de bolsillo donde es completamente omnipotente, puede hacer y crear lo que sea solo para torturar a sus víctimas. Valtor. ¿Vas a explicarnos qué es? Para que pueda vomitar yo. Bien, ese es el SCP-106, nombre clave el viejo clase Keter. SCP-106 parece ser un humanoide anciano, con un aspecto general de descomposición avanzada. Este aspecto puede variar, pero la cualidad descompuesta se observa en todas las formas. SCP-106 no es excepcionalmente ágil, y permanecerá inmóvil durante varios días seguidos, esperando a su presa. SCP-106 también es capaz de escalar cualquier superficie vertical y puede mantenerse suspendido boca abajo de forma indefinida. Al atacar, SCP-106 intentará incapacitar a la víctima dañando órganos importantes, grupos de músculos o tendones, y a continuación, llevará a su víctima incapacitada a su dimensión de bolsillo. SCP-106 parece preferir presas humanas de entre 10 a 25 años de edad. Al oír eso último todos, incluso los villanos, sentirían horror y enojo, ya que esa cosa había torturado y matado niños de 10 años. Daphne. O sea que ha matado niños tan pequeños. Tritanus. Incluso nosotros como villanos tenemos límite. Yo. Bueno, continuo. SCP-106 causa un efecto corrosivo en toda materia sólida que toque, provocando una destrucción física en los materiales varios segundos después del contacto. Esto se observa como oxidación, descomposición, y agrietamiento de los materiales, y la creación de una mucosidad negra similar a la sustancia que cubre a SCP-106. Este efecto es particularmente perjudicial para los tejidos vivos, y se asume como una acción de predigestión. La corrosión continúa por 6 horas después del contacto, tras lo cual los efectos parecen desvanecerse. SCP-106 es capaz de pasar a través de materia sólida, dejando tras de sí una gran mancha de mucosidad corrosiva. SCP-106 es también capaz de desaparecer dentro de la materia sólida, entrando en lo que se presume es una forma de dimensión de bolsillo. SCP-106 puede salir de esta dimensión desde cualquier punto conectado al punto de inicial de entrada, por ejemplo, entrando en la pared interior de una habitación y saliendo de la pared exterior, entrando en una pared, y saliendo desde el techo. No se sabe si este es el punto de origen de SCP-106, o un simple guarida creada por SCP-106. Sky. Espera, si atraviesa la materia sólida como lo contienen. Yo. Sacrificando a una persona cada vez que escapa, le rompen las piernas a una persona y la ponen en la cámara del viejo para regresarlo. Todos quedaría horrorizados. Musa. ¿Cómo? ¿Cómo que sacrifican gente? Yo. No se sientan mal, el personal de clase D son criminales peligrosos que sacan de las prisiones de todo el mundo. Para que se den una idea, sus crímenes son dignos de ir a la dimensión Omega. Bloom. Aún así es inaudito que sacrifiquen gente a esa criatura, sin importar sus errores. Yo.
Bueno, es la vida de unos criminales a cambio de la seguridad del mundo entero, así que lo vale, pero bueno, sigan viendo en la pantalla. Soy una obra de arte entre los SCP. Soy el que suelta sangre, soy el que CSP. Quiero que me vean como el símbolo del museo. Quiero que me vean y que no hagan ni un parpadeo. Dile adiós a tu cuello. En un universo hay miles de ellos. Con ellos el mundo es más bello. Voy yo a ti, eso sí que funesto. Solo busco la atención que me merezco. De afuera de la pantalla Darcy. ¿Una estatua? ¿Qué hace una simple estatua Estella? Y quien la hizo es un pésimo artista Alia. Pero que tiene de peligro, pero al oírlo del cuello les cerraría la boca Marion. Señor Red nos explica, por favor Red. Claro Majestad, ese es el SCP-173 nombre clave. La escultura clase Euclid es una escultura construida de hormigón y barras de refuerzo con trazos de pintura en aerosol marca Krillon. SCP-173 está animado y es extremadamente hostil. El objeto no se puede mover mientras esté dentro del campo de visión directa de alguien. El contacto visual hacia SCP-173 no se debe romper en ningún momento. El personal asignado para entrar al recinto debe estar instruido para avisar cuando va a parpadear. Se ha reportado que el objeto ataca rompiendo el cuello desde la base del cráneo, o estrangulando. En caso de ataque, se debe de proceder con los procedimientos de contención de objetos peligrosos clase 4. El problema con la escultura es que, como dice ahí, quiere ser observado sin parar ya que te romperá el cuello si no la miras fijamente Mirta. Bueno, dejando de lado lo del cuello, solo bastaría mirarlo fijamente Red. Es mucho más complejo que eso ya que el microsegundo que dura un parpadeo es más que suficiente para que la estatua te rompa el cuello loquete. Si es algo aterrador en la pantalla. Más peligroso que el anterior. El reptil más fuerte que nunca habrá visto. Tengo desprecio por todo ser vivo. Me adapto al lugar, he nacido, me baño. Si me intentas atraparme, escapo. Me encuadro arramblando todo lo que tenés. Soy más nuclear que el titán de los reyes. Ya con el público ahí sí. ¿Qué es eso? Un lagarto Bloom. Como de siente asco por todo ser vivo, pero fue una sorpresa la forma de contener a esa cosa tecna. Lo bañan en ácido, pues qué tan resistente es esa cosa yo. El SCP-682 nombre clave. El reptil difícil de matar clase Keter es una criatura grande y semejante a un reptil, de origen desconocido. Aparentemente es extremadamente inteligente, y ha sido observado manteniendo una compleja comunicación con SCP-079 durante su corto tiempo de exposición. SCP-682 tiene un desprecio por todo ser vivo, lo cual ha sido expresado en varias entrevistas durante su contención. SCP-682 siempre ha poseído fuerza, velocidad y reflejos extremadamente grandes, aunque sus niveles exactos varían con su forma. El cuerpo físico de SCP-682 crece y cambia muy rápidamente, aumentando o disminuyendo su tamaño mientras consume o destruye material. SCP-682 obtiene energía de cualquier cosa que ingiere, sea orgánica o inorgánica. Su digestión es aparentemente apoyada por una serie de branquias filtrantes dentro de las fosas nasales de SCP-682, que son capaces de remover materia útil de cualquier solución líquida, lo que le permite regenerarse constantemente del ácido en el que está contenido. Las capacidades regenerativas y la resiliencia de SCP-682 son asombrosas, y SCP-682 ha sido visto en movimiento y hablando con el 87% de su cuerpo destruido o podrido. Anagan. Dices que resiste casi todo, ¿lo han tratado de matar antes? Yo. Correcto, el intento a mayor escala para acabarlo fue lanzarle una bomba nuclear y como resultado salió ileso y se volvió inmune a la radiación. Esa información dejó a todos en shock, ya no era algo normal y esa criatura de verdad sería imparable yo. Bueno, ojos a la pantalla. ¡Ayuda! Está muy oscuro, no encuentro a mis padres. Si alguien puede oírme. Es demasiado tarde. Supervivencia ni que tenga hambre. Pero van a acabar como yo. Rojo sangre. El depredador de gente ingenua en la cueva se pierde. Siento voces de auxilio que fallecieron primero. Cuidado con el perro que muere. Solo mira mis dientes. Yo no te arranco, Ned. Afuera de la pantalla, cuando escucharon las súplicas de ayuda de ese niño, las hadas se pusieron en alerta. Bloom. ¿Qué? Un niño, preocupada, Estella. Alguien debe ayudarlo, también preocupada, Musa. Alguien debe, pero cuando la voz cambió y se mostró a la criatura todos se callaron. Stony. Creo que su impulsividad heroica les jugó chueco a Das Darcy.
No mata por comida, ni supervivencia, solo por deporte, es una bestia interesante Musa. Como que las voces de quienes fallecieron primero Griffin. Señor Red nos explica por favor yo. El SCP-939 nombre clave. Con muchas voces clasificación Keter son depredadores endotérmicos organizados en manada, muestran atrofia de varios sistemas de manera similar a los organismos troglodíticos. Las pieles de SCP-939 son altamente permeables a la humedad y de un color rojo traslúcido, debido a un compuesto químico similar a la hemoglobina. SCP-939 mide en promedio 2 metros de altura, estando de pie y pesa un promedio de 250 kg, aunque su peso es altamente variable. Cada una de sus 4 extremidades termina en 3 dedos con garras, con un cuarto dedo opuesto y están recubiertas de vellosidades que aumentan considerablemente su capacidad de escalar. Sus cabezas son alargadas, no hay rastros de ojos vestigiales ni cuencas oculares y no contiene protección craneal. Las fauces de SCP-939 están delineadas de color rojo, poseen colmillos débilmente luminiscentes, similares a aquellos especímenes pertenecientes al género Chauliodus, de más de 6 centímetros de largo, y rodeados por un órgano de termopercepción similar al de las serpientes. Manchas oculares, sensibles a la luz y oscuridad, corren a lo largo de las crestas de su espina dorsal. Estas pueden superar los 16 centímetros de longitud y se cree que son usadas para sentir los cambios en la presión y corrientes de aire. Actualmente la Fundación posee 109 instancias contenidas aunque uno está muerta y conservada. Los ejemplares de SCP-939 carecen de muchos sistemas de órganos vitales. El sistema nervioso central y periférico, el sistema circulatorio y tracto digestivo están todos ausentes. El sistema respiratorio de SCP-939 está atrofiado y no sirve a ningún propósito aparente más allá de la dispersión del ANC-227. SCP-939 no parece tener la necesidad fisiológica de alimentarse ni alguna otra forma de digerir el tejido consumido. El material ingerido típicamente se acumula en el sistema respiratorio de SCP-939 y es regurgitado una vez que la cantidad es suficiente para inhibir su función marcadamente. A pesar de la ausencia de varios sistemas de órganos vitales, SCP-939 son capaces de tener crías vivas. Su mayor habilidad es que cuando matan y consumen a sus presas humanas logran replicar su voz y añadirla a su repertorio de voces que usan para atraer más víctimas. Bloom. ¡Qué criaturas más viles y despreciables! Yo. Bien, ojos a la pantalla que viene el último. Primero siempre debe de ir al final, quien comienza todo lo va a terminar. 001, como Johnny Tono, debe de expirar. No soy Dios y el diablo soy superior. Empieza el dolor, desde la más simple ráfaga se suena una carita toniza y te queda mirando el sol. Un rojo sol, un SCP. No tengas miedo, no hay por qué temer. El cataclismo es un misterio, eso has de creer. Todo sucede al amanecer. Fuera de la pantalla Estella. El Sol. Impresionada por ver el elemento que representa y con quien está enlazada, Rey Radius. ¿Cómo es el Sol una de esas abominaciones Tegra? 001. ¿Significa que es el primer SCP yo? Si no, ya que existen 30 anomalías designadas como 001, y más bien son propuestas de 001. Bien, este es el SCP-001 nombre clave cuando raya el alba clase. Apolión. Este es, como ya vieron, el Sol, más específicamente el Sol en su etapa roja. En este evento apocalíptico el Sol empezará a emitir una radiación anómala que en cuanto los seres orgánicos son tocados por la luz directa del Sol, o reflejada en la Luna, sus cuerpos se licuifican derritiéndose como cera, y lo peor es que no mueren, sino que se vuelven un tipo de zombies gelatinosos vagamente conscientes. Por suerte la forma de evitarlo es simplemente resguardarse bajo techo sin ventanas y solo salir al exterior tapado de todo el cuerpo, pero bueno, aunque puedo hacerme la idea de su respuesta, es el protocolo preguntar, ¿qué les pareció? Todos. Horrible / terrible / traumático / interesante / agradezco no vivir ahí. Bien, vayan por esa puerta, les prepare habitaciones individuales para todos, mañana reaccionarán a algo más bueno. Amigos, eso fue todo. Es mi primera vez haciendo este tipo de vídeos, pero díganme qué les pareció y pongan en los comentarios a qué les gustaría que los haga reaccionar después, así que denle like y suscríbanse. Bueno, hasta la próxima.